Profesor Levitsky, en su libro sobre las democracias, uno tiene la percepción de que la estamos perdiendo. ¿Y por qué? Entre los populistas, los demagogos, los Milei y unos cuantos más que nos ponen en una tela de juicio acerca de nuestra incapacidad para construirla con una voluntad mucho mayor. ¿Por qué? Mira, no iría tan lejos. Hay, sin ninguna duda, varias amenazas a la democracia en toda la región, uno de lo cual, y creo que el problema principal es el gran descontento que hay en casi todas las sociedades de la región, con algunas excepciones, pero hay un nivel de descontento y desconfianza hacia los políticos, hacia los partidos, hacia los gobiernos y lamentablemente hacia las instituciones de la democracia. Y ese descontento es lo que permite el éxito electoral de outsiders, mucho de lo cual yo llamaría populista, gente, políticos, algunos outsiders, algunos no tanto, que prometen acabar con la clase política, básicamente, y dar un golpe duro a la clase política. Y es un appeal que tiene éxito. Hace algunos años, Chávez, Correa, Bukele en El Salvador, AMLO en su manera en México, Bolsonaro, ahora Milei en Argentina. Estos no siempre acaban con la democracia, algunos sí, Fujimori, Chávez, Correa hizo mucho daño a la democracia ecuatoriana, otros no. Bolsonaro quiso, no pudo. AMLO me parece que se va a ir sin destruir la democracia mexicana, así que no siempre acabar con la democracia, pero la elección constante de los populistas sí termina debilitando las instituciones y es una amenaza a la democracia. Pero hay aspectos positivos. Los militares, a pesar de algunos eventos aquí y allá, todavía no vuelven. O sea, por todos los problemas que hay en 2023 en América Latina, el nivel de democracia hoy en día en la región sigue siendo muy superior que cualquier otro momento de toda la historia independiente de América Latina. América Latina es más democrático hoy que en los años 90, los años 80, y ha sido más o menos estable los últimos 20 años. Así que colapso fuera de Nicaragua y Venezuela, colapso democrático todavía no vemos. Usted ha escrito mucho sobre Argentina. ¿Qué es Milei? Milei es una expresión de frustración con los gobiernos argentinos. El rendimiento, Argentina ya tiene 40 años de democracia y plena democracia. Según Freedom House, el nivel de democracia en Argentina hoy en día es superior a Estados Unidos. Pero su rendimiento económico ha sido entre mediocre y desastroso. Y el país sigue cayendo en episodios de crisis económica y también episodios de corrupción. Y la gente y sobre todo desde la pandemia, el rendimiento económica y social de los gobiernos argentinos ha sido pésimo. La gente está harta y Milei, más de ser ultralibertario, más de ser ultraderecha, más de ser ultra libre mercadista, es alguien que expresa la frustración con los partidos establecidos. El gobierno americano ha insistido mucho sobre el tema de la democracia en la región y ha utilizado sanciones para tratar de demostrar un compromiso, como el caso de Paraguay, que castiga a Cartes como significativamente corrupto, le saca la visa, le saca la posibilidad de seguir comercializando con sus empresas. ¿Este tipo de sanciones realmente impactan en nuestros gobiernos? O por el contrario, como el caso de Paraguay, a pesar de todas las sanciones, Peña gana la presidencia, que es realmente un hombre de Cartes, y Cartes gana el control del Partido Colorado. ¿Hasta dónde llega la fuerza de estas sanciones? Mira, varía mucho
en tres dimensiones, varía por caso y también por el tiempo. Si volvemos a los años 90, la primera década después de la caída del muro de Berlín, cuando Estados Unidos estaba en un momento de auge, como el poder dominante militar, económico, ideológico, cultural en el mundo, en esa época las sanciones o la amenaza de sanciones en Ecuador, en Paraguay, República Dominicana, Guatemala, era muy efectivo. Hoy en día Estados Unidos ya no tiene el poder, no tiene la influencia que tuvo hace 30, 40 años. Surge otros poderes regionales y globales, Rusia, China, etc. Y el impacto de la voz norteamericana no es lo que era. Pero también varía por caso. En Centroamérica y en el Caribe, la influencia de Estados Unidos es mayor que en el Cono Sur. Los países del Cono Sur, los lazos económicos, tecnocráticos, políticos, diplomáticos con Estados Unidos son menores que en México, Guatemala, República Dominicana. Así que en Paraguay no es un país que influido mucho por la comunidad internacional, tiene su propio ritmo y lo increíble de Paraguay para mí, como politólogo, es el poder que sigue teniendo el Partido Colorado. Así que si alguien tiene control del Partido Colorado, va a poder ganar elecciones y no importa qué dice el secretario de Estado norteamericano. ¿Los corruptos están ganando la batalla en el control de la democracia? Depende del país. No tanto. Corrupción es obviamente un problema en América Latina. No debemos exagerar. Los niveles de corrupción en América Latina son, en términos globales, son medianos. Hay algunos países que son terribles, otros que están muy bien, como Costa Rica y Chile. Pero en América Latina es nivel mediano. Paraguay es un poco más corrupto. Pero la democracia, el poder de los medios independientes, la competencia electoral, ha permitido mucho mejor investigación que en el pasado, mucho más casos, y hay poderes independientes, poderes judiciales más independientes. No es Finlandia, pero el poder judicial en Argentina, en Brasil, en México está fortaleciendo. Así que estamos viendo muchos casos de corrupción, pero también estamos viendo el fin de carreras políticas. En algunos casos, políticos teniendo que huir del país, como Corea, o que terminan en la cárcel, como Perú. O sea, se ve más corrupción, pero se ve más corrupción porque es más investigado. No es que hubo menos corrupción en los años 60. Probablemente hubo más corrupción en los años 60, pero no sabíamos. Bueno, algunos sabían, pero el público no sabía. Entonces, hay una batalla, hay momentos de triunfo y momentos en los cuales ganan los corruptos. ¿En este momento cómo estamos? Varía por caso. En el Perú, por ejemplo, sigue la corrupción, pero muchos casos de corrupción están siendo denunciados, investigados. Hay 5 presidentes. Y castigados. Varía por caso. No dejaría de preguntarle sobre Estados Unidos. ¿Trump puede llegar a ser el presidente de nuevo a pesar de todas las investigaciones judiciales en curso? ¿Se podría hablar de que Estados Unidos ganando la corrupción? ¿Se ha latinoamericanizado? En cierto sentido, Trump tiene una orientación, no sé si latinoamericano, pero somocista. O sea, él no puede actuar como Somoza de Trujillo, pero su orientación hacia el Estado es igualito. O
sea, él cree, cuando está en la presidencia, que todas las instituciones del Estado, Poder Judicial, todas las agencias del Estado, deben ser armas o instrumentos para servir a él, su política y sus fines personales. En ese sentido, Trump es, en cierto sentido, es el presidente más latinoamericano que hemos tenido en mucho tiempo, no sé si en todo el tiempo. Sí, puede volver. Puede volver porque hay un fenómeno que todavía no entendemos 100%. Y Paraguay ha sido una excepción debido a ese extraño poder del Partido Colorado. Pero el nivel de descontento es tal que el oficialismo está perdiendo en todos lados, en todas las democracias casi del mundo, toda América Latina, en Europa, también en América del Norte, en los últimos 5 años, sobre todo post pandemia. El nivel de descontento es tal que el oficialismo siempre pierde. Fuera de Paraguay, dejando al lado Paraguay, la última vez que un partido oficialista ganó una elección presidencial democrática, o sea, nada de Nicaragua o Venezuela, en América Latina, 2018. 21, dejando al lado Paraguay, que yo diría que no es 100% democrático, son 21 o 22 elecciones enseguida en América Latina en lo cual pierde el oficialismo. Está ocurriendo algo parecido en Europa y en Estados Unidos también. O sea, Trump perdió en 2020 y esta vez es la víctima de este hartazo hacia el status quo. La víctima puede ser Joe Biden. Así es. El último libro suyo, Tiranía de la Minoría, apunta a qué quiere explicarnos en ese libro y cuáles son los resultados de bueno, su trabajo de investigación. queremos entender cómo y por qué un país como Estados Unidos, porque no sabemos mucho en ciencia política, hay muy poco que sabemos, pero hay dos hechos que son muy duros, muy sostenibles. Las democracias ricas no mueren y las democracias viejas no mueren. En la historia del mundo, ninguna democracia mayor de 50 años ha muerto. En toda la historia. Entonces, Estados Unidos, que es un país rico y una democracia, aún, si decimos que la democracia llegó en el año 1965, cuando el sufragio se extendió a los afroamericanos, ¿Sí? Tenemos más de 50 años. Entonces, debemos estar muy bien. Entonces, el libro apunta a explicar por qué estamos mal, por qué llegamos al punto en el 6 de enero de 2021 El Capitolio. a un fallido autogolpe. Y hay dos partes. Uno es la radicalización del Partido Republicano, que para nosotros en el fondo es una respuesta, una reacción a la transición muy importante acá a una democracia multirracial. O sea, la sociedad norteamericana se ha transformado de una manera dramática y para generalizarlo, hay un grupo de blancos y cristianos que antes eran no solamente mayoría absoluta, sino dominante en términos sociales, culturales, económicos, que siente que está perdiendo su país y se ha radicalizado y están radicalizando el Partido Republicano, pero también instituciones que protege y favorece el partido minoritario. Nosotros en Estados Unidos somos únicos en la cantidad de instituciones contramayoritarios que tenemos. Somos la única democracia presidencialista en el mundo que todavía tiene un colegio electoral, donde el perdedor del voto popular puede obtener la presidencia. Ocurrió 2 veces en el siglo XXI. Tenemos un Senado comparable con Brasil y Argentina, no es único, pero donde estados muy poco poblados
tienen la misma representación que estados como California, que es poco democrático. Tenemos una regla, el filibuster, que permita que 41 de los senadores pueden permanentemente vetar leyes apoyadas por 59 senadores. Eso no ocurre en la mayoría de las democracias. Entonces hay un montón de obstáculos a las mayorías que están creando, que siempre han existido, pero debido a los cambios en el sistema de partidos están empujándonos hacia lo que llamamos minority rule, dominación por un partido minoritario. Y eso es la esencia del... Lo último, sí, porque lo último es la cuestión de cada vez vemos en América Latina menos ideología y más teorías como la cuestión de género, la cuestión de carácter sexual, como un issue político. ¿Es esto una cuestión que viene a nivel global? ¿Es una cuestión de cada país? ¿Por qué estamos olvidando las ideas que movieron los partidos para hacer campañas políticas sobre la cuestión de no queremos que nuestros hijos sean homosexuales? No, si tuviera la respuesta creo que tendría mejor salario escribido. Es una muy buena pregunta, una muy buena observación. Yo creo que es algo que tiene mucho que ver con los medios sociales y la brecha que existe entre los actores sociopolíticos que están dentro de los medios sociales y los electorados, porque ni en Estados Unidos, ni por lo menos en los países que yo conozco en América Latina, como Perú, la mayoría de los votantes no les importa. ¿Se puede decir eso? Sí. No le importa mucho, ni sabe qué es. Pero es un tema que los políticos están empezando a tomar en serio. Al principio pensaba, es simplemente una ficticia, un invento, algo de Facebook. Pero es cierto que está entrando en el mundo político real. Y todavía no estaría mintiendo si dijera que sabría por qué. Gracias, profesor.